Bueno, para los que no me conocen, yo soy Claudio Hermosilla, ¿ya? De Emprendetax, y va a empezar la presentación Isaías González. Así que, dale Isaías, partamos. Muchas gracias por la presentación y la introducción. Me presento, yo soy Isaías González, actualmente asesor legal externo de Emprendetax, y me encomendaron hacerme cargo hoy día del webinar dedicado al día de hoy que nos convoca, dedicado al IVA en la venta de inmuebles. Yo soy abogado, así que lo más probable es que ustedes piensen que va a ser una explicación de normativa, los reglamentos, qué dice la ley, qué dice el servicio. Tiene un poco de eso, pero más que nada va a ser en esta ocasión van a ser casos prácticos para que así nosotros tengamos idea de en la venta del día a día, decir, oye, ¿esto iría con IVA o no iría con IVA? Y tener como el conocimiento para decir sí o no. Igual la normativa va a estar, pero a forma de referencia, no para profundizar tanto. Sí, no se asusten si ven al principio mucha letra, lo importante es que puedan hacer las preguntas también. ¿Ya? Así que procedo. Se me copió esto. Ahora sí. Como ven, va a ser súper sencillo el webinar de hoy y conciso. Marco normativo, cálculo de IVA y casos prácticos. En cuanto al marco normativo, tenemos que tener en cuenta que, como es IVA, esto está regulado en el decreto ley 825. Impuesto al valor agregado. ¿Qué conceptos tenemos que tener claro? Los que salen en el artículo 2, número 1, que es el concepto de venta. Ahí pueden ver que es una definición muy grande y no es la definición que nosotros estamos acostumbrados. Cualquier cosa está en términos tan amplios que casi cualquier transferencia de dominio es una venta, para que lo tengan presente. Y lo relevante es que dice textual, no sé si me ven el puntero, pero dice textual, lo tengo aquí destacado, que los terrenos no se encontrarán afectos al impuesto establecido en esta excepción muy importante al respecto. El otro concepto que debemos tener siempre en cuenta, el concepto de vendedor, que en términos sencillos cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y sociedades de hecho, que de forma habitual a la venta de bienes corporales, muebles o inmuebles. Y como pueden ver también una definición bastante grande. Esto es relativo a la venta de inmuebles, son como los conceptos más importantes. Ahora, ¿qué otro artículo es relevante con el que tenemos que siempre conjugar? Tenemos que tener presente el artículo 12, donde habla los exentos, las exenciones al impuesto al IVA, ¿ya? Al impuesto al valor agregado. El artículo 12 es un artículo muy extenso y al momento de verlo uno dice, ya, ¿cómo me ordeno? Pero uno ve el artículo 12 y luego está dividido en letras, A, B, C, D, E, F, y luego muchos números. Así que solo tenemos que ver las letras para ordenarnos. El artículo 12, letra E, donde habla uno de las exenciones, que son las que contempla en el numeral 11, que esto dice el arrendamiento de inmuebles, sin perjuicio de la letra G del artículo 8, entiéndase un arriendo de un edificio o un inmueble que sirve o está capacitado para ejercer una industria, por darle un ejemplo. Esos no estarían incluidos, así que todos los otros podrían estar eventualmente dentro de esta exención, pero siempre y cuando al momento de la adquisición de dichos bienes, objeto del contrato, que hayan precedido inmediatamente al contrato, es decir, para no enredarlos, lo que dice, si yo voy a arrendar un inmueble y anteriormente lo adquirí, o el contrato inmediatamente anterior tiene que ir sin IVA, porque si yo lo adquirí con IVA, lo voy a tener que arrendar con IVA, para que lo tengan presente. Excepcionando lo que dice el artículo 8 letra G, que en todo evento, cuando estamos arrendando un bien que sirve para la industria o el comercio, sí iría con IVA. Oye, Isaías, un punto ahí es importante el punto del arriendo de los inmuebles, ¿ya? Porque hay casos en los que lleva IVA y en los que no lleva IVA. O sea, acá lo nombramos, hoy día el webinar no es para hablar sobre arriendos de inmuebles, el IVA en los arriendos de inmuebles, sino que en la venta, pero sí sería importante, a forma súper simple, decir cuándo llevaría IVA, porque lo que yo conozco es, claro, lleva IVA si que yo arriendo un inmueble que es con muebles, es decir, voy a arrendar una casa es un ejemplo de veraneo y lo arriendo con muebles, ese arriendo debería ir con IVA.
¿ya? O se arrienda una oficina con los escritorios, con muebles, también debería llevar IVA, ¿cierto? ¿Y cuándo Sí. no debería llevar IVA? Si es que yo lo arriendo y no, y este inmueble no llevará bienes muebles o ese tipo ¿Cuándo de... lleva o cuándo no lleva? ¿Cuándo no El lleva? arriendo, ¿qué tenemos que tener en cuenta del arriendo? El arriendo es para la ley no se considera una venta, se considera un servicio, ¿ya? Así que no tenemos que ir a la definición de venta o de vendedor que mostré anteriormente. Así que la ley dice casos especiales de presunciones de venta o de arriendo, o se asimilan a venta. Aquí tenemos un arrendamiento, un servicio que se asimila o sea, un arriendo que se asimila a servicio, ¿ya? Y por lo tanto dice el artículo 8, letra G, que donde lo regula, que el arriendo va a ir con IVA siempre y cuando este arrendamiento esté anulado o sirva para la industria o el comercio. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si uno arrienda un restaurante donde ya viene con las cocinas, ya tiene todo hecho, ese arriendo va a ir con inmuebles. Tienen que hacerse la idea de que si yo estoy arrendando algo y lo puedo trabajar al tiro, y no tengo que hacer una inversión y hacer modificaciones o incluir activos fijos que me sirvan para poder explotar el inmueble. ¿Ya? Ahora, teniendo esa excepción en particular, hay que hacer otro análisis. Ok, la persona que me está arrendando el inmueble lo adquirió pagando IVA o no pagó IVA. Si no pagó IVA, ese arriendo iría sin IVA. Si pagó IVA al momento para adquirir ese bien, entonces ese arriendo iría con IVA. Eso es lo que dice esta norma, que hay que verla en relación a todas estas relaciones normativas que al final confunden un poco, pero como para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Continúo. Esta es, si bien no se asusten, sé que es grande y uno tiende a asustarse a los textos muy grandes, pero en términos bien generales, para que tengan en cuenta que si un cliente de ustedes, o sea, siendo constructora o siendo inmobiliaria, si el destinatario final es una persona que va a pagar una cuota o la totalidad del inmueble producto de un subsidio habitacional otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, esa venta va exenta, independiente de que usted sea inmobiliaria o constructora. Es más, ¿cómo se dice esto? Si uno podría encargar a la constructora que me construya la casa, esa casa iría con IVA, ese inmueble, pero si lo pago mediante un subsidio, inmediatamente pasa a ser un exento. Eso es lo que tienen que tener como de forma práctica, así funciona esto. Así que tienen que ver, oye, ¿me lo voy a pagar tú o me lo están pagando con un subsidio habitacional? Y eso va a repercutir en la contabilidad sobre todo. Y al momento si tiene que ir o no con este IVA. Y eso es como lo que hay que tener en cuenta. Ya los demás casos que no menciono son como casos, sé que existe alguna ley como puntual que regula el caso en particular, pero cuando estamos hablando de ventas de inmuebles, estas son como las normas que tenemos que tener en cuenta generalmente para saber si va con IVA o no va a ir con IVA. ¿Ya? Así que ahora proceder, eso es como lo que tengan en cuenta. Así que ahora proceder como al cálculo del IVA en la venta de inmuebles. ¿Alguno tiene idea de cómo se calcula generalmente este IVA en los casos en que no se encuentra, en el caso que uno adquirió el inmueble sin IVA y que al día de hoy está obligado a vender con IVA? Pues esto es lo que dice el artículo 16, letra G. Porque si yo lo compré un inmueble con IVA y ahora lo quiero vender, también va a ir con IVA, y siendo contribuyente de IVA, no me genera tanto conflicto hacer el crédito de débito y hacer las distinciones que hay que hacer. Pero ¿qué pasa en esos casos donde lo adquirí sin tener que pagar IVA? ¿Cómo calculo el valor agregado? Así que el artículo 16, letra G del decreto ley te da una respuesta. Así que en ese sentido
primero yo les voy a dar como unos primeros datos que tenemos, ¿qué datos tenemos claros? Que el valor, al momento que yo estoy vendiendo el inmueble, 15 millones, y el valor cuando yo compré el inmueble en su oportunidad, lo reajusté al día de hoy, o al día de la venta, propiamente tal, y me dio un valor de 10 millones. ¿Ya? Lo otro antecedente que le puedo brindar, o que podemos tener al momento de la venta, es que el terreno, como ya dijimos anteriormente, el terreno no paga IVA, así que tenemos que saber, y al momento de la venta uno vende el inmueble con el terreno, eso es claro. Así que tenemos que saber ya, ¿qué es lo que no paga IVA? Aquí tenemos el primer monto, que es, tenemos un valor comercial del terreno, que son 5 millones, y un valor fiscal del terreno, que son 4 millones. Así que, como que la primera pregunta que me gustaría hacerle a ustedes, teniendo esto presente, ¿cuánto creen ustedes que sería la base imponible? Por ejemplo, 15 millones, 10 millones, Yo iría en 5, algo, 4. yo iría con una pregunta más al callo. O sea, por ejemplo, yo le preguntaría a Evelyn Vázquez, ¿ya? Que es la primera persona que me aparece en la lista, entonces salió privilegiada, para ver si es que Evelyn puede desactivar el micrófono para que aprenda ella también y aprendamos todo a más o menos tener una luz de qué es lo que sería, cuál sería como el monto sobre el cual yo le debería aplicar el IVA. ¿Ya? No sé, Evelyn, si puedes desactivar el micrófono. Hola, hola. Hola, Evelyn, ¿qué tal? Hola. Gracias por abandonar el miedo escénico. ¿Ya? Así que, oye, Evelyn, Oye, ¿sabes mira, qué? dígame. No tengo la respuesta porque yo me estoy incorporando recién al mundo de esto del cálculo de IVA de los inmuebles con ocasión en que me quiero abocar al Mira, derecho inmobiliario. excelente. Entonces, mira, teniendo estos Y la verdad que antecedentes. no tengo la respuesta porque no me he puesto a estudiar tampoco, la verdad, las cosas, pero sí me interesó participar en el webinar para un poco enchufarme en definitiva. Mira, Evelyn, hagamos algo simple. Yo te voy a preguntar una pregunta. Si tú tienes un inmueble, una casa, que hoy día tú la quieres vender en 15 millones de pesos, ¿ya? ¿Ya? Y este inmueble te costó 10, ¿ya? ¿Ya? Y tienes el valor del terreno en 5 millones, el valor comercial, y el valor fiscal que tú lo sacas del servicio de impuesto interno Sí. sale 4 millones. ¿Sobre ¿Ya? qué monto crees tú que le podrías aplicar el IVA? Es lo primero que se te ocurre. Sobre el valor venta, no sobre el valor fiscal. O sea, ¿sobre los 15 millones? Sobre los 15. ¿Sobre los 15 o le descuento algo? ¿Le descuento? ¿Qué le tendría que descontar, por ejemplo, a los 15 millones? ¿Te parece justo a ti aplicarle un 19% a los 15 millones? No, pues no es justo. Pues. ¿Por qué? A ver. Porque se incrementa bastante el valor final a pagar. Pues. Sí, y también uno paga el IVA por el diferencial, ¿ya? Si yo compré a un valor de 5, por ejemplo, y después ¿Ya? vendo un valor de 7, el ¿Ya? valor agregado es 2. 2, Yo ok. compré en 5 y vendí en 7. Entonces, ¿Y el sobre valor eso se agregado, aplica el IVA? es lo que yo gané al final, ¿ya? Entonces, esa es como una luz que yo creo que tú trataste de decir, ¿ya? Pero ahora Isaías te va a dar la respuesta así como más certera y te va a enseñar hoy día cómo se podría calcular el valor de venta afecto a IVA en un inmueble. ¿Ya? Lo voy a intentar. Eso. Ya. Ya, Evelyn, gracias. Vamos a darle Gracias paso por a participar. Sí, gracias Sí. por participar. Como dice Claudio, y como nos está ayudando la señorita Evelyn, cuando hablamos de IVA, tenemos que tener en cuenta que existe una dinámica en la normativa chilena, al menos, de crédito-débito. No, porque no es todo el valor agregado lo que estoy para que al final del día, lo que yo, la base imponible o a lo que yo le pongo el impuesto es el valor agregado. Yo le puedo descontar lo que yo pagué para adquirir ese inmueble. ¿Ya? Así que, primero que tengamos tener en cuenta, aquí cuando nosotros vendemos un inmueble en 15 millones, no estamos vendiendo solo la casa o el inmueble sobre el terreno, estamos vendiendo también el terreno. Así que lo primero que tenemos que saber que tenemos que descontar es el valor del terreno
que como está en el artículo que les mencioné, no se encuentra grabado con IVA. Así que ya podemos estar tranquilos que ya no grabamos 15 millones. Así que ya es un monto menor. La siguiente pregunta que nos tenemos que hacer, ya, pero ¿cuánto le descuento al final? ¿Cuánto le tengo que descontar a ese valor por el terreno? ¿5 millones o 4 millones? ¿Tengo que considerar el valor comercial o tengo que considerar el valor fiscal? En ese sentido, tenemos que tener precaución. Yo recomiendo, o se recomienda generalmente, usar el menor valor. ¿Por qué? Porque siempre está la capacidad, la facultad del servicio de poder tasar ese terreno y tasarlo en base a ese menor precio. Así que no significaría que el día de mañana, si nosotros usamos, por ejemplo, el valor de 5 millones, va a venir el servicio a decir, no, está descontando demasiado, así que tiene que bajarlo a 4 millones. Y eso me va a significar hacer todo el recálculo de nuevo. ¿Ya? Continúo. El siguiente, así que, para el ejemplo, tenemos que tener en cuenta el valor de venta, porque como les dije, la dinámica es saber en cuánto lo compré y saber en cuánto lo voy a vender para calcular el valor agregado, porque es el valor agregado el que va a ir con IVA, nada más. Así que, ¿qué valores tenemos? Que lo vamos a vender en 15 millones. Eso es lo que yo quiero ganar. Luego tenemos el valor de compra del inmueble, que no es lo mismo haber comprado un inmueble hace 10 años atrás o 20 años atrás, por ejemplo, por 1 millón o 2 millones. Esos 2 millones al día de hoy van a valer más, por todo el tema de los reajustes y los intereses que se asocian a los montos. Así que la ley te dice, ok, el valor con el que compraste el inmueble en su oportunidad, reajústalo a la fecha en que tú planeas venderlo. Así que aquí yo les doy el valor reajustado, que van a ser 10 millones. Números redondos para que no nos compliquemos. Como ya les comenté, el siguiente paso, lo que tenemos que saber es ¿cuánto le vamos a descontar? ¿Valor comercial o el valor fiscal? Tratemos de escoger siempre el menor, que en este caso va a ser el valor fiscal, 4 millones. Así que a esos 15 millones le tenemos que contar los 4 millones y ya sabemos que el valor final, que podría estar grabado, ya vamos en 11 millones. Pero aún podemos darle otra vuelta. El siguiente paso, como ven, cuando yo adquirí el inmueble, yo pagué un monto, pagué 10 millones, pero esos 10 millones también fueron por el inmueble y también fueron por el terreno. Así que, obviamente, si vamos a hacer un cálculo, yo tengo que descontar el valor del terreno de esa época. Y el servicio me dice que, ok, para hacer ese cálculo, para saber cuánto vale el terreno en esa época en que tú lo compraste, te hace la proporción de lo que vale el terreno al día de hoy, con el valor que tú lo vayas a vender al día de hoy, saca esa proporción es la que yo te permito considerar al momento de la compra como valor del terreno. Esto es regla de 3, valor de venta, 15 millones, que equivale al 100%, valor del terreno que se trata de vender, 4 millones, regla de 3, llegamos al monto que señalan aquí, que son 26,66667%. ¿Ya? Ese es el porcentaje que vale del terreno en la venta. Ahora yo quiero saber el porcentaje del terreno al momento de la compra. Así que ya tenemos este porcentaje y hacemos nuevamente esta regla de 3. El valor reajustado de compra, 10 millones, 10%, y queremos saber cuánto vale el 26%. Hacemos los cálculos y vamos a llegar que el valor del terreno en esa época, reajustado, vale 2.666.667. Vamos al siguiente paso. Como ya tenemos el valor del terreno en la época anterior y el valor del terreno al día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? Descontar ese valor del terreno. Y ahí llegamos al monto de, como pueden ver, tenemos 15 millones menos el valor del terreno al momento de la venta, tenemos un valor que estamos vendiendo de 11 millones. Y el valor de compra, 10 millones, le restamos lo que valía el terreno en esa época, que son los 2 millones de fracción. Entonces el valor de compra de esa época, sin contar el terreno, es de 7.333.000. ¿Ya? Así que ahora tenemos el valor coste y con el valor que lo vamos a vender al final del día. Pero, como ya se mencionó, el IVA es sobre el valor agregado. Así que lo que tenemos sobre la base imponible va a ser la diferencia que existe entre estos dos montos.
el valor de adquisición versus el valor de venta. Y aquí tenemos el valor de venta 11 millones y le tenemos que descontar el valor de compra. Y vamos a llegar a este número mágico, que son los 3.666.000. Sobre este número tenemos que aplicar la tasa del 19%. Y al final del día, aplicando la tasa, tendríamos que, si vendemos el inmueble en 15 millones, para el caso que estamos señalando, tendríamos que agregarle un valor agregado de 696.667. Que ya es un monto más razonable versus el 19% de esos 15 millones iniciales. Que supongo que la señorita Evelyn considera un poco más justo a lo planteado anteriormente. Ahí sí, mucho más justo y razonable. Sí, absolutamente, entendí perfecto el ejemplo. Impecable. ¿Ya? Oye, ahora vamos con los casos prácticos, ¿no? Ahora yo les voy a hacer algunos casos. ¿Ya? Claudio va a designar la víctima. Ya, sí, No, esto. yo no. Y luego le vamos a explicar si efectivamente, Vamos a cambiar, porque son casos prácticos donde la pregunta va a ser, ¿se paga IVA o no se paga IVA? Ya ponen los Y casos. ya yo les voy a explicar por qué sí y por qué no. En el caso Las con... matemáticas no son lo mío, ¿ah? Para nada. No hay que sumar. Acá no hay que ni sumar ni restar. Ya, oye, Evelyn, ¿quieres partir tú con la primera y después avanzamos con los otros? Sí, pues para aprender. Ya. Pues. Ok. Ya. Me lanzo nomás. Ya, mira, Pedro es un profesor, compra una casa para vivir en enero del 2020. ¿Ya? Esa fecha la compró. Y la compró para vivir. Pero producto de la pandemia necesita tener dinero para pagar tratamientos, ¿ya? Con lo que decide vender la casa en junio del año 2020. ¿Ya? La pregunta es, ¿debería pagar IVA por la venta de esta casa? ¿Sí o no? Sí. Sí, a ver, dime por qué. ¿Por qué sí se te ocurre? Mira, a todo esto yo entré hace unos minutos nomás, entonces Sí. repito los primeros 10 minutos, así que no tengo pero yo creo que, sí hay una variación de valor, po. Sí, más allá del valor. En el valor compra versus valor venta, porque me imagino que él va a vender a un precio mayor al valor que lo compró. Claro. Pero acá, Evelyn. Por ahí se podría producir un diferencial y sobre eso calcular IVA. Estoy solo especulando, no tengo convicción de nada. Súper válida la especulación porque yo creo que varios van pensando en lo mismo, ya, pero yo creo que Isaías acá nos va a dar la respuesta. Dale. Eso. Sí, yo agradezco la intervención de la señorita Evelyn y explicar, porque igual nos sirve la intervención porque nos dice qué es lo que pensaría una persona al día de hoy, cómo está hecha la normativa. Ok, estoy comprando algo, obviamente el pensamiento es que si yo compro algo y después lo vendo y tiene un valor mayor, va a tener que ir con IVA. Eso es lo que uno generalmente pensamos, porque las definiciones son demasiado amplias. Pero que hay que tener en cuenta que para estar grabado con IVA, primero hay que ser contribuyente de IVA, ¿ya? Y cuando hablamos de venta, tenemos que hacer la distinción si estamos hablando de una venta o de un arriendo. Si hablamos de un arriendo, lo que mencioné, que estamos presentando un servicio y cumple las reglas respectivas al servicio y nos vamos a las normativas pertinentes, que son el 8G y el otro era el 11, si no me equivoco. Isaías, perdón, una consulta se me viene a la mente, ¿tiene que ver con el tema de la habitualidad o no? Exacto, eso voy a explicar ahora. Ok, ya. ¿Ya? Como estamos en una venta, tiene que haber ciertos requisitos. Primero, tenemos claro que es una venta, una transferencia de patrimonio, y lo otro tiene que ser por un vendedor, y no puede ser cualquier vendedor. No es como si nos vamos a los contratos civiles el vendedor es quien vende la cosa, sino que tiene que ser vendedor en términos establecidos por la ley de impuesto al valor agregado y servicios. Y el vendedor, como podrán ver, está definido. Uno de los requisitos necesarios para ser vendedor es la habitualidad. Y para saber la habitualidad, el servicio dice, oye, para ser habitual, uno se tiene que analizar al momento de la compra del inmueble, no al momento de la venta. Es decir, tenemos que analizar a Pedro al momento en que compró su casa en enero del 2020.
¿ya? Y tenemos que analizar en el sentido de, ok, está comprando una casa, ahí estamos analizando la naturaleza del negocio, compra-venta de casas, cantidad, el otro elemento, y la frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia? Frecuencia se refiere a qué tan habitual está comprando casas. No hay mayor antecedente, así que entendemos que está comprando una casa y es difícil que un profesor pueda comprar muchas casas, lamentablemente, en nuestro país. Y la cantidad, compró un solo inmueble. Así que es posible, yo puedo presumir que ese hombre, Pedro, compró la casa pensando en venderla después. A simple vista podemos llegar a la conclusión de que no. Y como la respuesta es no, llegamos a la conclusión de que, ok, entonces no es un vendedor en términos del contribuyente porque se cae en la habitualidad para ser vendedor. Así que esa venta que hace Pedro, al día de hoy no estaría grabada con IVA. Caso puntual, como para explicarle, que antes de la reforma que se hizo vigente el 2020, la que hizo Piñera, existía una presunción legal de habitualidad respecto a los inmuebles, que si uno adquiría un inmueble y lo vendía dentro del año, existía una habitualidad, una presunción de que existía habitualidad frente al servicio. Y ahí uno tenía que ir al servicio para explicarle, servicio, no soy vendedor habitual, tuve, por ejemplo, este inconveniente para que no me lo grabe con IVA. ¿Ya? Así que, pero al día de hoy eso no existe, gracias a Dios. Así que simplemente tenemos que ver el momento, tenemos que hacer el análisis al momento de la compra. Y en este caso, como bien dice la señorita Evelyn, se caería por falta de habitualidad. Procedamos al siguiente caso. Hazme la pregunta a mí ahora, haga una dinámica, yo te la respondo en mi lenguaje, que no es abogado, y tú vas a ir perfeccionando la respuesta, ¿te parece? Ya, siguiente pregunta. El mismo caso, pero esta vez la hace Pedro, pero Pedro ya no es un profesor. Esta vez es un empresario exitoso y una de sus empresas es una inmobiliaria. ¿Qué pasa si Pedro quiere vender ese inmueble? ¿Estaría grabado con IVA o no? Acá acaba de depender si es que Pedro, que es dueño de estas diversas empresas o dueño de la inmobiliaria, si es que Pedro incluye dentro de la contabilidad de estas empresas este inmueble. Si lo incluyera dentro de la inmobiliaria, por ejemplo, y después decide venderlo, claramente llevaría IVA, ¿ya? Porque tendría una calidad, o sea, sobre todo en la inmobiliaria, tiene una calidad de vendedor. Se presume que uno crea una inmobiliaria para comprar y vender inmuebles. Así que debería llevar IVA. Correcto. O sea, como bien dice aquí, lo que tenemos que tener en cuenta es que Pedro se lo compró para él o lo compró su empresa. Como se lo compró para él, aquí hacemos el mismo análisis de habitualidad y se caería para el caso concreto y no pagaría IVA. Así que Pedro vendería sin IVA. Siguiente caso, para que la víctima la seleccione Claudio. Ahora vamos a cambiar de Pedro, lo vamos a olvidar. Vamos a hablar de Pablo. Pablo celebró una promesa de compraventa en el año 2015 con una inmobiliaria y celebran el contrato de compraventa en febrero de 2021. Ya, en este caso, yo te voy a dar yo quiero que José Salas deshabilite se ponga en sintonía, que habilite el micrófono y pueda responder esa pregunta. Si te refieres a mí, soy Ignacio. Ignacio, ¿cómo estás, Ignacio? Es que sale el nombre como José. Entonces. Raro, no tengo idea. La José. Ya, a ver, déjame ver. Ya. Pablo celebró el año 2015 una inmobiliaria y celebró el contrato de compraventa en febrero del 2021. Por lo tanto, si celebra el contrato del 2021, ya está con la nueva ley, debería grabarse con IVA. La promesa es una cosa y el acto de la celebración del contrato es otra. Ahora, escuchando lo que dijeron antes, si es que él no es un contribuyente habitual de IVA, entonces no debería llevar IVA. Perdón, Pablo celebró, si la compra, sí, él la está comprando con IVA, no la está vendiendo. Según yo. Ya, Isaías, a ver, ¿cómo estuvo Ignacio?
O sea, como lo explico, Ignacio sí, efectivamente tiene razón en cierta medida, porque aplica esta misma mecánica de que se lo estoy comprando y uno habitualmente el contrato de promesa y el contrato de compraventa son instituciones distintas, eso lo tenemos claro, y hay que hacer esa salvedad. Tenemos que tener en cuenta que si yo celebro el contrato, esto es como el tips que no saben todos, si yo celebro el contrato de compraventa en 2015, la ley empezó a regir recién en 2016. Esa fue la fecha de la reforma, de la aplicación de la ley. Y si yo celebré la compraventa en base a determinadas características, ondas normativas, por darte un ejemplo, un determinado contexto, por un tema de seguridad jurídica, yo voy a pedir que me respeten, o espero al menos que me respeten las condiciones de ese contrato de promesa. Okay. ¿Ya? Así que, si como ese contrato, porque uno hace el contrato de promesa, no lo hace pensando en que la ley va a cambiar mañana. Uno lo hace pensando en que la ley esperan, se mantengan y nos den seguridad jurídica. Pero como se hizo esta reforma, cambiamos las reglas del juego y tenemos que decirle, oye, se cambian las reglas del juego, pero como yo sé que ustedes no lo tenían en cuenta al momento de celebrar esos contratos, yo a lo menos con los contratos de compraventa celebrados en esa época, con los contratos de promesa, yo voy a respetar y voy a entender que ustedes, para todos los efectos legales, se aplica la normativa antes de la reforma. Y por eso, esa venta del inmueble, en este caso, sería una venta sin IVA. Ok. Oye, Isaías, y acá, ya, entonces para ordenarnos un poco, si la constructora y la inmobiliaria que está vendiendo este inmueble tuvo el permiso de edificación antes del 1 de enero del 2016, puede acogerse a no llevar IVA en la venta, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que dice la ley es que, ok, o sea, estamos hablando de la promesa de compraventa, ¿verdad? ¿O estamos hablando de una venta de una inmobiliaria? Yo estoy hablando de la venta de la inmobiliaria. Ya, como ya dije, cuando estamos hablando de promesa, esta mecánica de que, ok, la promesa fue antes de la reforma, así que me tienen que respetar. Okay. Y esto sería una venta sin IVA. Perfecto. Ahora, la inmobiliaria, porque el IVA no se pagaba antes cuando vendían la inmobiliaria. Esto es con la reforma en que graba el inmueble. Así que se hizo una norma transitoria señalando, ok, para todas las inmobiliarias que construyeron e hicieron los costes, todo el tema contable, en un contexto donde no tenían que pagar IVA, y van a tener que modificarlo a un contexto que ahora tienen que pagar IVA, que encarece todo también, les dieron una exención, por así decirlo. Y que consiste en este sentido: si la inmobiliaria tiene la autorización para construir por parte de la municipalidad, ¿ya? Antes del 1 de enero de 2016, y termina de construir, tiene la recepción final durante el año 2016, esa venta se le va a respetar como una venta sin IVA, independiente de cuándo se efectúe. ¿Ya? Esto es como para que tengan algo presente. Si es el permiso de edificación lo tienen después del 1 de enero de 2016, una inmobiliaria o una constructora llevará IVA, salvo que estemos hablando de los artículos que dicen se exceptúan estos casos. Ok. ¿Ya? Continuamos con los casos. Perdona, una consulta. ¿Las constructoras ¿Sí? tienen o tenían un IVA distinto al del común de los normales, no? Sí, pero ese es un tema súper amplio, Ignacio, que yo creo que lo vamos a tocar en otro webinar porque es importante, pero cuando vende una constructora puede aplicar un IVA distinto cuando construye bienes habitacionales, ¿ya? Entonces, pero ahí ese va a ser otro tema súper interesante, pero se nos ampliaría, estaríamos 2 horas hablando de IVA de la construcción. ¿Ya? Ok, retiro la pregunta. Ya. Dale, gracias. Ya, continuamos con los casos.
ya, estamos hablando de que Pablo celebró esa promesa de compraventa, pero él, en vez de hacer efectiva la promesa, él decide cederla a un tercero, y ese tercero, usando la promesa, compra la casa. Esa compraventa de la casa, ¿estaría grabada con IVA o no? O sea, teniendo en cuenta de que en el ejemplo anterior no llevaba IVA, porque se me tiene que respetar el hecho de que yo hice la promesa de compraventa del 2015, lo que yo estaría vendiendo ahora, acá estamos hablando de dicha venta de la casa, claro, o sea, el tercero que me compró el derecho, compra la casa después, ¿ya? Ese debería seguir el mismo trámite. Si la promesa de compraventa, o sea, debería seguir el hilo de la promesa de compraventa hecha el 2015. Efectivamente. Ese era el análisis que hay que hacer, porque cuando al final del día uno lo que cede es el derecho, y el derecho es íntegro, no es como que uno lo pueda dividir mucho en este sentido. Y el derecho que él tenía era una venta sin IVA. Oye, Isaías, y acá... La única excepción que podría llegarse a tener en cuenta en este caso, que haya alguna elusión de por medio, pero eso ya es un proceso de fiscalización del servicio metiéndose. Oye, Isaías, acá hay un punto que yo quiero tocar, que yo creo que los expertos del área inmobiliaria que están acá en este webinar me lo podrían corroborar, pero yo he visto casos que hay gente que compra una promesa de compra-venta, ¿ya?, de un inmueble que se va a entregar a futuro, es decir, no sé, pues hay una compra en verde o en blanco de un inmueble, yo pago la promesa de compra-venta, y en el transcurso de esos 2 años o 3 años de lo que dura la entrega del inmueble, esta persona vende su promesa a un tercero, se la vende un poco más cara, ¿ya? No sé, pues si yo pagué por la promesa 1 millón, y después el inmueble pasaron 2 años, se construyó 1 metro, ahí es donde se va a construir el edificio, y subió ahora el inmueble, no sé, mucho. Entonces ahora yo, en vez de venderla en el mismo millón de pesos, la quiero vender en 2 millones de pesos. Esa ganancia que yo tuve de 1 millón de pesos adicional, ¿paga o no paga IVA? Ahí ya tenemos que irnos a la regla general. Si tú, me explico, ahí ya tenemos que ver el tema de habitualidad del vendedor. Pero ojo, ¿qué estáis vendiendo? ¿Estáis vendiendo una casa o estáis vendiendo un derecho? No, estáis vendiendo un derecho. ¿Y eso lleva o no lleva IVA? O sea, a priori yo te digo que no lleva IVA, pero quiero hacer el análisis de por qué no llevaría IVA. Porque primero los derechos, por regla general, si hablamos de derecho así en estricto rigor, no son bienes que estarían grabados con IVA. Hay excepciones, son por ejemplo las marcas y los derechos de autor, ¿ya? Bajo determinadas condiciones. Como yo aquí, yo efectivamente estoy cediendo una promesa, y ahí yo no estoy cediendo el inmueble, porque es el inmueble lo que se graba al final del día, no el negocio jurídico de ceder promesas. Así que en ese aspecto, si estamos en una persona que no es una vendedora habitual, por ejemplo, que no se dedica a comprar promesas y vender promesas después, por ejemplo, no estaría grabado con IVA. Perfecto. Vamos al siguiente caso. Pero ojo, tener en cuenta, cuando yo cedo una promesa, no estoy cediendo el inmueble, estoy cediendo el derecho que yo tengo. Hagamos esa distinción. Exacto. Se cambió la... No se ha cambiado la hoja. Cambia la... Listo, ahí sí. Ahí está. Ya, vamos a elegir esta es una pregunta sencilla para refrescar la memoria, ¿ya? Para los que estuvieron atentos o no a lo que se mencionó. La pregunta es, una constructora tiene permiso de edificación con fecha 1 de febrero de 2016 y la construcción finalizó durante ese año y la quiere vender este año, 2021. ¿Se va a grabar con IVA, sí o no? Ahí Claudio escogerá la víctima. Vamos a elegir a uno nuevo. Yo creo que
Yo creo que... Un segundo. Ay, se me cerró. Compartir. Comparte de nuevo. Dejaste de compartir la presentación. Ah, ya. Y lo arreglo. Listo. Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, pero déjame que te voy a dar acceso ahora. Ahí estoy. Ahí estáis compartiendo. Ya. Listo. Ponlo en modo presentación y le damos. Ya. A ver si vamos con Chris. Yo no sé si Chris estará presente para deshabilitar el micrófono y ahí está Chris. Hola. Hola, Chris. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bien, gracias. Oye, respecto a si es que lleva o no lleva IVA, la verdad no recuerdo bien en qué fecha del 2016 fue cuando pasaron a grabarse con IVA las propiedades. Entonces, no te sabría decir si es que sí o no. Ese es el punto, buen punto. No sé si Isaías ahí quería refrescarle la memoria a Chris. Sí. La idea ahora era, este caso era para refrescar la memoria. El permiso de edificación, los requisitos que te dicen la ley para que no esté grabado con IVA, es que, para la constructora, es que esa edificación, el permiso de edificación sea con fecha anterior al 1 de febrero de 2016. Es decir, si dice 31 de diciembre del 2015, hasta ahí se permite el edificio, hasta ahí está la exención. ¿Ya? Pero ojo, tiene que estar terminada la construcción durante ese año, 2016. Teniendo esos requisitos, puede vender sin IVA. O sea, en este caso, que fue el 1 de febrero. Efectivamente, no debería ir grabado con IVA. Debería ir porque grabado no cumple con todos los requisitos. Exacto. Porque tiene el requisito de que se construyó, se finalizó en el año 2016, que ese check, ¿ya? Pero no tiene el requisito de que tuvo el permiso de edificación antes del 1 de enero del 2016. Tal cual. ¿Ya? Así que gracias. Otra pregunta para refrescar memoria. ¿Ya? Una inmobiliaria compra un terreno en 2020 y decide venderlo en 2021. ¿Se graba con IVA o no se graba con IVA? Conforme a todo lo que hemos hablado durante la presentación. Bueno, conforme a lo que hablamos, ya tú al inicio, de hecho lo detallaste, lo subrayaste, que los terrenos no llevan IVA. Así que no debería estar grabado con IVA, aunque lo compre y lo venda dentro del año. Y si lo compro en 1 millón y lo vendo en 100 millones, tampoco grabaría ahí. Perfecto. Siempre y cuando sea el terreno. Ok. Listo. Siguiente caso. Inmobiliaria compra departamento a una constructora en enero de 2021 y los decide vender ese mismo año. ¿Esa venta posterior la va a grabar con IVA o no? Inmobiliaria compra departamentos a una constructora en enero y los coloca en venta. Claro, la inmobiliaria se dedica a comprar y a vender inmuebles, tiene calidad de vendedor, por lo tanto, más encima los compra y los vende dentro del mismo año. Entonces, cumple como los conceptos para poder grabarlo con IVA. Perfecto. Ahora esto es un caso más especial, porque dependiendo de su respuesta podría traer una complicación al tema contable, que consiste en el siguiente. Estamos hablando de una inmobiliaria que compra departamentos a una constructora y decide venderlo. Pero ahora una de esas personas que desea comprarlo lo va a pagar con un subsidio habitacional emanado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Esa venta está grabada con IVA o no? Aquí me quiero adelantar y explicarles que efectivamente hay norma expresa que dice, en este caso, no se grabaría con IVA. ¿Y qué va a traer aparejado al respecto? Que el contador de esa inmobiliaria va a tener que hacer todo el análisis para decir, oye, estoy vendiendo inmuebles con IVA y ahora tengo una venta exenta. ¿Sabes qué? Es un problemón porque... el gran problema que puede haber y hay que tener súper presente. Sí, de hecho a mí me han fiscalizado por este tema, ya constructoras que construyen
inmuebles que son con fines habitacionales, ¿ya? Y que, claro, construyen y venden fuera, y venden con IVA, y también tienen venta exenta. Entonces, que me fiscalizaron porque me dijeron, oye, ¿por qué tú estáis vendiendo inmuebles con factura exenta? Esa fue la pregunta que me hizo el servicio. Y le dije, oye, pero estoy ocupando, están ocupando el mismo beneficio que ustedes están dando, que puedo vender exento. Así que ahí zafé. Pero el problema que radica eso es que yo voy a tener ventas afectas y ventas exentas, y tengo un crédito fiscal, ¿ya? Que si yo vendiera 100% todas mis ventas afectas, puedo ocupar el 100% de mis créditos fiscales. Pero hay una norma que me dice que si yo tengo ventas afectas y exentas, yo puedo ocupar la proporción de ese crédito fiscal que sirvió para producir las dos rentas, las afectas y las exentas. Tengo que hacer una proporción y ocupar la que efectivamente sea para las ventas afectas. Entonces ahí es súper complicado. Y hay que asignarle un factor a esas compras, ¿ya? Entonces, no es menor. No es menor. Y por eso igual tienen que tener presente eso, de cuándo vamos a vender con IVA y cuándo no. Sí. Oye, bueno, eso, como para terminar, Claudio quería hacer una última intervención para complementar el webinar, así que le quiero dar como el pase. Sí, no sé si quiere que cierre el... Sí, ciérralo nomás, ya. Esto es para conversarlo, pero es para que la gente sepa que si si tienen alguna persona, ustedes mismos quieren hacer una inversión, quieren comprar un departamento o una oficina, que son nuevos, que hoy día llevan IVA, ¿ya? Ustedes podrían podrían recuperar ese IVA, ¿ya? Lo pueden recuperar mediante el transcurso normal del IVA, que sería, ok, yo me voy a dedicar a arrendar este departamento amoblado, por lo tanto lo voy a comprar, va con IVA, y cuando yo vaya a cobrar mis arriendos mensuales, esas facturas van a ir con IVA también, y ahí yo puedo descontar este IVA de la compra en todas mis cuotas de arriendo mensual que van a ir generando un IVA que yo debo pagarle al fisco, ¿ya? Entonces ahí yo puedo ir descontándolo. Y la otra opción, se puede hacer una solicitud del servicio de impuesto interno, ¿ya? Que es un beneficio tributario que se llama 27 bis, que nosotros podemos pedirle al servicio de impuestos internos que nos anticipe el IVA del 19% de la compra de ese inmueble, ¿ya? Y es una petición que es muy rápida, se demora, no sé, una vez emitida la petición, se demoran 20 días en revisarla, y ya al día quinto ya te emiten la resolución y está el dinero en tu cuenta corriente. Entonces, para los que quieran hacer inversiones de este ámbito, se pueden encontrar ante la figura de que hoy día la compra, para comprar un departamento se están pidiendo el 20%, ¿ya? Como pie. Entonces, si yo después obtengo un crédito por el 80% y me entregan el departamento y tengo la factura, yo después puedo hacer la petición, me devuelven el IVA, que es el 19%, entonces estaría como financiando automáticamente el pie. Y esa plata la puedo ocupar para hacer otra inversión, o sencillamente me la gasto, me voy de vacaciones, no sé, mientras el inmueble se arrienda. Así que es una muy buena alternativa también para los que quieran realizar este tipo de inversiones. Nosotros hacemos ese trabajo de realizar esas solicitudes, así que si tienen algún caso así similar, contáctenos y nosotros los ayudamos, ¿ya? Así que ese sería el término del webinar. Agradecemos su presencia. Sí, pues gracias a todos por la presencia, a los que continuaron hasta el final. Así que se vendrá un nuevo webinar ya en marzo. Esperamos tener tiempo para hacer un webinar, porque en realidad nosotros con el tema de la renta estamos vueltos locos. O sea, todavía no salen muchas resoluciones, así que esperemos que ojalá nos den más tiempo, pero hay que hacer el trabajo igual. Entonces, por eso te digo que en marzo quizá estemos medios complicados, pero algo va a salir. ¿Ya? El tema hoy día no lo tenemos, pero ya se los informaremos con anticipación, ¿ya? Así que muchas gracias a todos, y nos vemos, y que estén súper bien. Pues gracias, Isaías, por tu presentación. No, gracias a ustedes por darme el espacio y poder hacer estas presentaciones a la gente que espero que les sirva, más que nada. Obvio. Y ya, que tenga un conocimiento más grande después de haber venido a este webinar. Excelente.
Ya, pues, nos despedimos entonces, que estén muy bien y hasta luego.